Bendiga, hermanos, en esta mañana. Estamos Amén, bendecidos aleluya. de estar en la casa Gloria de a Dios, amén. Estamos bendecidas, hermanas, porque Dios nos da vida, nos da salud y nos da la oportunidad de estar aquí. Vamos a dar Gracias, inicio a la Señor. escuela dominical. Le invito para que abra su Biblia en el libro de Lamentaciones. Vamos a estar leyendo en el capítulo 3, versículo 22. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 en adelante. Gloria a Dios. Lamentaciones 3, 22. El libro de Lamentaciones lo encuentra en el Antiguo Testamento. Amén. Después de por ahí de Jeremías, ahí está Lamentaciones. Dice así la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Hasta ahí, hermanos, porque grande es la fidelidad del Señor, y esta mañana Dios nos bendice con su misericordia, que no es la misma de ayer, no es la misma de antier. Dice esta palabra: nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Entonces vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Aleluya. Gracias Sí, por tu Señor. misericordia, gracias, Señor, Así por tu es, fidelidad, Padre que es tan grande, Señor. Gracias Así te es, damos en esta mañana, porque nos dan la bendición de estar aquí en tu casa, Señor, para esta escuela dominical. Pedimos, Dios, que bendigas a cada uno, Señor, bendigas a cada uno de los oyentes, bendiga, Señor, a los que vienen en camino, bendiga las clases, a los maestros, nos dé sabiduría, nos ayude, Señor, para que podamos aprender tu palabra en esta mañana, podamos atesorarla en nuestro corazón y seamos edificados. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Y así, hermanos, vamos a cantar este canto para después de ello estar pasando a nuestras clases, porque bueno es alabar a nuestro Dios. Amén. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, hoy y siempre, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor esta mañana? Bueno es, dice la palabra de Dios, alabarle. Pueden sentarse, hermanos, y así vamos a estar pasando a nuestras clases.
hermanos? Qué bueno, gracias a Dios. Qué bueno que estamos aquí esta mañana en la casa de Dios. Hoy día 12 de mayo, la celebración del Día de las Madres para algunos países y entre ellos México, lo que viene siendo el 10 y aquí en Estados Unidos lo que viene siendo el 12. Y pues obviamente madres, pues Dios les bendiga mucho, mamás, que sigan teniendo muchos años más de vida y las siga guardando para nosotros. Amén, hermanos. Sí, hermanos, porque una vez leí una reflexión, ¿qué sería el mundo sin las mamás, hermanos? Y pues sería un rotundo caos, esa fue la conclusión. Así que el tenerlas en vida es una bendición para nosotros y las demás, obviamente. Hermanos, pues bienvenidos a la escuela dominical esta mañana. Vamos a dar inicio a lo que hemos estado continuando en relación al tema de los adventistas. Este pensamiento aparentemente cristiano, en donde algunas personas creen que cuando se habla del cristianismo también se puede hablar del adventismo. Sin embargo, desde su inicio que hemos estado estudiando en relación a este credo o a esta teología, hemos estado hablando acerca de su historia, sus fundadores, pues su profetisa o su guía espiritual, que en otras palabras es como una especie de réplica de Moisés, porque los guió a un nuevo pensamiento por medio de un hombre llamado Guillermo Miller. Y la semana pasada veíamos precisamente un punto en relación a lo que tiene que ver qué sucede después de la muerte, con lo que se le conoce el sueño del alma. El sueño del alma lo vimos desde la perspectiva solamente lo que le sucede a aquellos que son creyentes. Y lo veíamos que prácticamente ellos van a pasar por una especie de investigación de juicio, en donde nadie es salvo, sino que hasta prácticamente la segunda venida de Cristo, ellos enseñan que ahí es cuando Dios va a determinar quién es salvo y quién no es salvo. Y veíamos conforme a la palabra de Dios que en realidad el propósito de venir Cristo a la tierra era para asentar una salvación sobre la vida del hombre, que mientras tiene vida tiene esperanza. Una vez que el hombre muere, automáticamente hay algo diferente. Esta semana vamos a abordar lo que viene siendo la segunda parte de lo que representa el después de la muerte, pero no para los que vienen siendo creyentes, como ellos lo expresan, sino para lo que vienen siendo los malvados. Y yo quiero iniciar con una pregunta a los que quieran contestarla. Es una pregunta tal vez un poco fuera de lo común que escuchamos, pero tal cual la tengo que expresar. Y va la pregunta, ¿quién cree que el alma es inmortal? Bien. ¿Por qué, hermana Carrera? Yo no estoy hablando como hombre salvo. Yo hablé en general. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a estar en ese lugar de tormento? El alma de la persona. Gracias, hermano Daniel. Lo mismo. ¿O tiene otro concepto? Bien. Recordando que como seres tripartitas estamos compuestos en tres elementos, cuerpo, alma y espíritu. La parte cuerpo es la parte física o la parte material, la parte visible. Y la parte inmaterial o la parte invisible, que la Biblia la determina como la parte espiritual, lo que viene siendo la composición del alma y el espíritu. En ese aspecto, la Biblia enseña sin ningún problema que el espíritu del hombre le fue dado por Dios y que ese espíritu va a retornar a él. Pero la parte almática o la parte alma que pertenece a la clasificación espiritual, no espíritu, espiritual, la Biblia enseña que esa es la que le va a rendir cuentas a Dios. La parte almática a lo largo de la Biblia se enseña como la parte invisible que está dentro de nosotros, que se le conoce como conciencia, se le conoce como entendimiento, voluntad, soberanía, en algunas de las maneras en que se describe esa parte de nosotros. Lo cual significa que en realidad cuando el hombre muere, no muere su alma. Lo que muere es la parte carnal o la parte estando dentro de la tierra. Sin embargo, el espíritu, dice la Escritura, que retorna a Dios. Pero el alma, esa es la que se rinde, la que le va a dar respuesta a Dios en relación a su manera de vivir en la tierra. Y precisamente cuando hablamos acerca del evento después de la muerte, hablar de la teología del aniquilanismo, hermanos,
habla precisamente lo que se le conoce dentro de la doctrina adventista, el creer o el pensar que cuando una persona que muere sin Cristo, su vida tiene un destino, y vamos a ver ese destino, y obviamente a la misma vez vamos a recordar qué es lo que la Biblia nos enseña a nosotros como cristianos, cuál es la posición de la Biblia. Así que iniciamos, dice introducción. ¿Qué sucede después de que el hombre malo muere? Voy a dejar algo en claro. Cuando la Biblia define el hombre malo, es una manera de describir sus diferentes maneras de comportamiento. Por ejemplo, la Biblia le llama hombre malo, le llama hombre pecador, le llama hombre injusto, le llama impío, le llama incrédulo, y todos esos pronombres que la Biblia le da, en realidad son sinónimos de un solo término, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Y dice, al referirnos al hombre malo, significa las diferentes descripciones que la Biblia da a aquellos que rechazan el mensaje y la gracia de Cristo. En realidad, cuando la Biblia se refiere a la condenación de los que mueren sin Cristo, en realidad, sin ningún problema, aprendemos en la Escritura que son aquellos que rechazan el Evangelio de la gracia. Cuando nos referimos al Evangelio de la gracia, nos referimos al mensaje de Jesucristo, a la doctrina, a la enseñanza, a la guía que nos da Cristo a través de su palabra. Y dice, y quienes deciden vivir su vida sin la obediencia de Dios y de su palabra. Generalmente como pastor me encuentro personas que cuestionan y dicen, ¿por qué yo tengo que portarme bien si la vida es mía? ¿Por qué yo tengo que hacer lo que la Biblia dice si yo soy una persona totalmente libre para poder hacer lo que quiera? Y generalmente eso proviene del existencialismo, de la filosofía y del racionalismo en la filosofía, de pensadores de muchos siglos atrás que empezaron a tener unas ideas muy propias, que el hombre prácticamente es dueño de su propia vida y no le tiene que rendir cuentas a nadie. Cuando entramos en ese término o en esa filosofía o en esa idea, automáticamente descarta a Dios como creador y como salvador. Y cuando las personas adoptan esa idea, automáticamente se convierten en personas de libre pensamiento en el contexto que se revelan delante de Dios. ¿Hacia qué? Hacia lo que ya Dios establece. La Biblia establece claramente que Dios es el creador del universo. La Biblia establece que Dios es soberano y poderoso. La Biblia establece que Dios ama al hombre. Sin embargo, el hombre tiene la oportunidad de vida para que sobre de ella misma él se acerque o ella se acerque voluntariamente a Dios. Dios no obliga al hombre a que se acerque a él. Yo he escuchado a personas que dicen, ya Dios me trae. Yo les digo, Dios no te trae en jabón. Dios no te pucha. Así como tus padres te empujarán, en tu trabajo te llamarán la atención y todos los pronombres que tú quieras dar, pero Dios jamás interviene en tu vida a que te force a que tú vengas al evangelio o a la verdad. Esta es una elección propia, en conciencia de una libre voluntad. Entonces, cuando el hombre dice, ¿por qué me tengo que portar bien? Bueno, porque vemos en la Biblia que la vida del hombre está diseñada para tener una buena vida. El hombre ha decidido, y como punto principal el huerto de Edén, el árbol del fruto del bien y del mal, tiene como punto de partida que Dios le dio la elección de que él decida cómo vivir. Entonces dice aquí, quienes deciden apostatar inclusive de su fe, donde al llegar al final de sus días en la tierra, observemos a continuación tanto la posición adventista en relación a este tema como la posición de la Biblia sobre el final del hombre en el infierno. Así que vamos a abordar precisamente lo que se le conoce como el aniquilacionismo. Perdónenme, hermano, no es una palabra muy común para nosotros. Ellos, cuando usan esta expresión en el estudio de ellos, es una expresión que básicamente para el entendimiento de cualquier persona es cuál es el destino de los hombres malos. De hecho, más adelante le voy a compartir un sitio de internet de una de las páginas principales de ellos, en donde toman como referencia el pensamiento de esta idea. Y dice así, en términos generales, el aniquilacionismo es la enseñanza que se trata en relación al destino final del hombre malvado al morir. Y también sobre Satanás. Todo lo malo que el hombre hace, Satanás y sus ángeles o demonios, como en ocasiones la Biblia lo describe, dice lo que también se le conoce como la inmortalidad incondicional. Ellos tienen la idea que el alma no es inmortal, sino que está condicionada. ¿Qué significa? Que una parte de la población de la humanidad va a gozar de una inmortalidad en su alma y otra parte de la humanidad no va a gozar de ella, sino que va a ser aniquilada, fulminada, exterminada, desvanecida, destruida, desaparecida. Y todos los pronombres.
lo cual significa automáticamente que para ellos el alma no es inmortal, solo en algunos casos. Así que vamos a ver esas diferencias. Uno, en primer lugar ellos dicen que el alma no es inmortal o no va a aplicar la inmortalidad para el malvado. El malvado, por lo tanto, no experimentará un sufrimiento eterno. Voy a dejar algo en claro. Ellos creen, en pocas palabras, que el infierno no es un lugar eterno. No lo es. Dos, Satanás de igual manera no sufrirá eternamente. Dentro de las siguientes enseñanzas que desarrollaremos, entraremos en una visión, porque esa es la raíz de su doctrina. En una visión que tuvo Elena White aparentemente, en donde se le explicó que Satanás era quien va a cargar los pecados de la humanidad y no fueron cargados sobre Cristo en la cruz del Calvario. Esto, cuando uso la expresión una visión, es de mucho cuidado lo que expliqué al inicio de esta idea. No podemos sustentar una respuesta bíblica, una interpretación de la Biblia sobre visiones, hermanos. No la podemos sustentar. En la Biblia existe hombres que tuvieron visiones y las emitieron en sus tiempos. Profecías mesiánicas, profecías escatológicas, profecías de juicio, pero eran parte del plan de Dios para que se quedara en la Escritura para nuestro entendimiento, como dice el apóstol Pedro. Fuera de ahí, toda persona que tiene una visión, un sueño o una revelación y no está de acuerdo a la idea de la palabra de Dios, automáticamente se considera una sugestión, un falso deseo, una falsa esperanza, una mentira, una modificación, pero no se puede considerar algo infalible, algo que Dios dice. ¿Por qué? Porque lo que ya Dios le dijo al hombre en relación a su plan redentor y al tiempo final, ya está establecido en la Biblia. Por lo tanto, Elena White, en una de sus visiones que tuvo, ella dice que vio a Satanás que cargaba con los pecados de la humanidad. Eso es peligroso, hermanos, porque no hay ni un solo argumento bíblico que diga que Satanás cargó los pecados del hombre. ¿Quién cargó los pecados del hombre? De acuerdo a los evangelios y de acuerdo a las profecías mesiánicas que están a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Hijo de Dios, Jesucristo. Inclusive la primera profecía mesiánica está en Génesis 3, cuando le emitió a la mujer cuál iba a ser su condena o su sentencia o su castigo, como lo querramos llamar en el contexto, por haber desobedecido a Dios. Tú tendrás dolores de parto, como dice, te multiplicarán. Y luego al hombre que le dijo, con el sudor de tu frente. Pero también ahí sobre ese castigo también se emitió una esperanza. Y es que dijo, precisamente, ¿cuál es? ¿Alguien lo recuerda? Habrá enemistad entre ti y la simiente. Refiriéndose a la mujer, que de ella vendría un Salvador. Y dice, tú le herirás en la cabeza, haciendo referencia que pondrás sobre de él el pecado de la humanidad, el castigo. Dice, pero él te herirá en el calcañar. Una expresión de decir, caerás. Entonces, podemos ver ahí, hermanos, que la supuesta visión, como Elena White, más adelante lo vamos a ver, no ahora, en realidad no puede ser bíblica. Así tajantemente lo digo. Siguiente. El infierno es un lugar temporal de sufrimiento. Ellos consideran que sí existe el infierno, sí existe el lago de fuego, que vamos a ver brevemente porque ya lo he enseñado, que hay una diferencia entre el infierno y el lago de fuego eterno. El infierno tiene un estado y el lago de fuego es el estado final. Así lo menciona la Biblia y no hay razón para combinarlos y creer que es el mismo sitio. Y ellos dicen que el infierno o el lago de fuego, dicen que es un lugar temporal, en donde el hombre, el malo, el malvado, ellos dicen que va a sufrir, pero se va a acabar su sufrimiento. En otras palabras, una vez que el hombre arde en el infierno, porque ellos así lo enseñan, y Cristo venga y emita el juicio, ellos históricamente toman la referencia del Antiguo Testamento en donde se enseñaba y se vislumbraba la revelación del lago de fuego, del infierno, y la vislumbran como un lugar temporal, y eso lo vamos a ver más adelante. Y por último, dice, el sufrimiento de los condenados finalizará en la segunda venida de Cristo a la tierra, lo que significa que serán destruidos, aniquilados, no existirán en lugar alguno. En otras palabras, ellos enseñan así abierta y rápidamente
El hombre malo será aniquilado y el hombre bueno estará en las moradas celestiales. Escuchen lo que le voy a decir. Ni aún en la tierra, el hombre, hay ocasiones que con el mal que le hace a alguien, ni aún dando su propia vida puede pagar, hermanos. Sí lo sabía, ¿verdad? Usted cuando ve las declaraciones de las personas cuando les emiten un juicio por una condena, un castigo, usted ve las familias que salen y dicen, ni aún ese hombre muriendo va a pagar lo que le hizo a mi familia o lo que le hizo a mi ser querido. En realidad tienen razón, porque una vida no se puede pagar con otra vida, porque hay cosas que son irreemplazables. Entonces, la idea de pensar que el rechazar el evangelio, rechazar a Jesucristo, apostatar, la idea de creer que todo eso será a su final simplemente el exterminio, sinceramente, hermanos, es una idea lejos que la Biblia la enseña como tal. Y vamos a trazar alrededor de esta clase ello. Así que, en primer lugar, vamos a observar en base a qué está la raíz de pensar que el hombre malo cuando muere será aniquilado en un momento. Y todo inicia en una visión. Vuelvo a repetir, a pesar de que ellos lo sacan de algunos argumentos bíblicos que los vamos a revisar, principalmente lo toman de una visión de Elena White. Y voy a decir lo siguiente, esta mañana nuevamente me tomé la libertad de leer el libro, sus primeros escritos, así se llama el libro, ahí está el logo abajo, usted puede encontrar en el internet, es gratuito, y me tomé la libertad de leer el capítulo precisamente que se titula La muerte no es un estado o un eterno tormento, en donde esta mujer, a manera de fragmento, dice que tuvo una visión de las 2000 que tuvo, válgame el Señor, en donde dice que ella, escuche lo que voy a leer, ella comparte una visión que tuvo en relación al tema del infierno, donde estuvo presente en el Edén. Quiero aclarar lo siguiente. Obviamente yo no traigo las 3 páginas, pero tomé los fragmentos necesarios para atar la idea. Ella dice que de repente el Señor le mostró en una visión el huerto de Edén y que vio ahí a Adán y a Eva. Voy a hacer una pregunta muy seria, hermanos. ¿Alguna vez usted ha escuchado algo así? En todos los años que tiene del Evangelio, ¿alguna vez ha escuchado algo así? O que usted diga, yo soñé como el profeta Elías degolló 450 de profetas de Baal. El Señor me lo mostró como les dio chicharrón one by one. Yo soñé cuando Sansón se paró sobre las torres y destruyó a los miles de filisteos, como dice el libro de los jueces. ¿Ha escuchado a alguien soñar cosas así, hermanos? Que diga, yo soñé cuando aquel ángel se le presentó a María y le dijo, llena de gracia. Yo estaba ahí, yo lo soñé, yo lo vi, el Señor me lo reveló. ¿Alguien ha escuchado algo así, hermano? Mire, existen personas que emiten este tipo de enseñanzas. Sin embargo, no existe en la Biblia una doctrina, un sustento, una guía para pensar que tales sueños, visiones o revelaciones son dadas por Dios. No existe. Así que esta mujer dice que vio a Adán y a Eva en el huerto de Edén. Y fíjese, voy a tomar 2 fragmentos de este capítulo, en donde ella dice que escuchó a la serpiente decirle a Eva, si comes de este fruto, no morirás. ¿Sí se acuerdan esa parte de la Biblia, verdad? De Génesis. Bien. En realidad hay una siguiente historia sobre de esto, que yo brevemente la explico. Ella dice que ella observó cómo Satanás le dijo a sus seguidores, a sus ángeles, a los demonios, en realidad no le mentí a Eva, pero sí le mentí. Así lo dice ella. Usted lea el libro, ahí está. Lo puedes cargar de cualquier canal. Ella dice, en realidad sí van a morir. O sea que le mentí a Eva. Le dije que no iba a morir, pero sí van a morir. O sea que no fue una mentira. Le voy a hacer una pregunta. Lo que le dijo Adán a Eva en relación, a la serpiente a Eva en relación a violar la ley, la regla de Dios de no comer del fruto prohibido. Pregunta, ¿lo que le dijo fue cierto o fue verdad? Si comes del árbol del fruto del bien y del mal, no vas a morir. ¿Le mintió o no le mintió? Pues Elena White dice en su visión
que en realidad no le mintió, sí iba a morir. Ahora, es un juego de palabras. En realidad Satanás sí le mintió, sí le dijo porque sí iban a morir, porque a partir de ahí la Biblia enseña que el hombre en grado a la desobediencia, el hombre perdió su estado inmortal en la tierra. Pero ella dice que no le mintió en este contexto, perdón, que sí le mintió en este contexto, en el siguiente, y también donde ella vio en visión a un ángel decir, fíjese lo que aparentemente un ángel le dijo, hermanos, a ella en esa visión. La muerte es un estado sin dolor, sin goce, sin odio. Pregunto yo, ¿la Biblia enseña que la muerte es un estado sin dolor, sin goce, sin odio? La Biblia enseña abiertamente que la muerte es un estado para aquel que muere sin Cristo. Es lo peor que le puede pasar en toda su eternidad. Así que en esta visión dice, y Satanás decir que a los hombres, tomado el libro titulado La muerte no es un eterno tormento, el capítulo, ahí se llama el libro Primeros Escritos. ¿Sabe por qué me gusta presentar estas evidencias? Porque obviamente la gente puede tener la impresión que uno modifica, manipula, hace sensacional ciertos argumentos, pero no. Cualquier cristiano como cualquier adventista puede leer en su libro de su profetisa esta frase. Y esto es grave, porque no está escrito en la Biblia que un ángel hable y diga que la muerte no es un estado de dolor. Al contrario, la Biblia habla abiertamente en Apocalipsis que habrá ángeles que inclusive serán los que llevarán al hombre al juicio de Dios, y no solo al hombre, sino también la Biblia enseña que habrá ángeles que serán los que arrojen a los condenados al lago de fuego. Entonces, podemos ver a lo largo y a lo ancho de la Biblia que los ángeles no solamente tienen el deber de traer mensajes, vamos a llamarlo positivos o buenos o de esperanza para el hombre, sino también van a cumplir la parte del juicio de la ira de Dios. Así que dice aquí, ¿cuál es el argumento bíblico sobre la aniquilación? Este es el argumento bíblico que lo tomé de un sitio de internet que le voy a compartir de una iglesia adventista. La doctrina adventista en relación al malvado del infierno no es un lugar de castigo eterno, sino un lugar de destrucción o aniquilación, formando la idea que su castigo no podrá no podrá gozar de la presencia de Dios. 1. Ellos argumentan bajo su enseñanza 4 versículos bíblicos a los que yo considero que son los más sustanciales de ellos. Tienen cerca de 10. Pero la verdad, hermanos, son repetitivos. No hay razón para repetirlos, pero creo que todos estos 4 están desfasados en diferentes áreas y merecen su explicación. 1. Ellos dicen que Romanos dice la paga del pecado es ¿qué? ¿Qué es muerte para usted? Vamos a hacer una aclaración. En el estado visible, en el estado humano, la muerte es la ausencia de la vida. Punto. Eso es la muerte. Se murió. Literalmente es la ausencia de la vida, en términos literales textuales. Víctor. Bueno, ellos consideran, y ahorita lo vamos a ver, ellos consideran que la paga del pecado es una expresión muerte. En otras palabras, muerte es fin, es destrucción, es fulminación. Sin embargo, esta es una expresión literal. Cuando la Biblia enseña este pasaje, y ahorita lo vamos a ver, la Biblia jamás usa el término a esa descripción. Y lo vemos siempre observando los versículos de arriba, el tema, la historia. 2, ellos dicen que el hombre será quemado. De acuerdo a Malaquías 4:1 hay un juicio que Dios emite sobre los malvados, pero para los que leen el libro de Malaquías, tanto como el capítulo 3 como el capítulo 4, ¿de quién cree que está hablando? ¿Del impío? No. Está hablando del pueblo de Dios. El malvado pueblo de Dios. No el pueblo de Dios en sí, sino el que se desvió de la ley de Dios. Y es interesante que tan solamente por tomar una frase
una expresión, una palabrita, puedes hacer de ahí una doctrina. Es una mala aplicación para los que estudiamos o los que tenemos un entendimiento y un razonamiento. 3, ahorita lo vamos a ver. El hombre será destruido. Ellos toman un cántico salmónico en donde ellos dicen que el hombre, la Biblia abiertamente dice que será destruido. ¿Qué es algo destruido? Pues algo que no sirve, que no tiene vida. Estoy en total acuerdo en ello. Sin embargo, debido a que los salmos son expresiones metafóricas, la gran mayoría de ellos, ¿por qué? Porque vemos un montón de sentidos figurados literarios, pues vamos a encontrar cuál es la diferencia. Y por último, el hombre será consumido. ¿Qué es consumido para usted? Consumido viene del derivado o del sinónimo terminado, culminado. Así que vamos a ver cada uno de ellos. Dice, se apagará la llama del infierno. Bueno, ellos utilizando el concepto que es un lugar de fuego y se consumirán los malvados, de acuerdo a Jeremías 17:27 y Judas 7, que ambos capítulos bíblicos yo voy a brevemente a explicarlos. Jeremías estaba hablándole al pueblo de Dios en relación a un juicio que tal como ellos tomaron un lugar para que se consumieran las almas de los hijos del pueblo de Dios, brevemente explico la parte histórica. En uno de los puntos de la idolatría del pueblo de Dios, cayeron tan bajo, hermanos, tan bajo que después de tener entendimiento de la ley de Dios, cayeron tan bajo que adoraron a un dios llamado Baal. Lo característico de este dios Baal es que una de sus ofrendas más agradables, obviamente me refiero en el paganismo, más agradables era que los padres tomaran al hijo primogénito, al primerito. Esto es literal. Y se fueran a cierta montaña, a cierto monte, y tomaran a su hijo y literalmente hicieran un ritual y arrojaran al hijo por el precipicio, en donde la parte de abajo estaba ardiendo. Todos sabemos, asumo yo, que en algún momento en la escuela, en la televisión o en la historia, usted sabe que las adoraciones a los dioses paganos de los olmecas, los toltecas, los mayas, todas las deidades del hombre que ha tenido, siempre ha estado relacionado a la ofrenda, el sacrificio con fuego. Eso se ve mucho. O el alma de la persona. A uno les arrancaban el corazón y se lo sacaban y se lo comían. Otros los agarraban, les cortaban la cabeza y aventaban la parte del cuerpo sobre el fuego. Y esas eran las ofrendas del paganismo. Pues Baal, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, comenzó a adorar a esta deidad, agarraba a su hijo primogénito vivo. Hermanos, lo tengo que hacer de esta manera porque hasta dónde llega la mente del hombre cuando se aparta de Dios. Y los arrojaban. Entonces, Jeremías en el capítulo 17, para poder entender el contexto, Jeremías le dice al pueblo de Dios que ahí van a ser consumidos los malvados, utilizando como referencia el lugar de desgracia y de tragedia, no la expresión de la adoración, que es un término muy diferente. Y Judas capítulo 7 lo vamos a ver adelante, dice, hasta no quedar nada, porque la verdadera adoración al dios Baal consistía precisamente en que se consumiera el hombre. Mire, yo entiendo que para que alguien, los huesos del ser humano puedan consumirse a polvo, a cenizas, yo entiendo que tienen que estar a una temperatura exageradamente alta, y tiene que ser por cierto tiempo, tanto como es la intensidad del calor como lo es el tiempo sobre la intensidad del calor. Pues ahí era la ofrenda que ellos entregaban. Así que dice, lo comparaban con el infierno mencionado en el Nuevo Testamento. El infierno se acabará cuando no haya más que quemarse. Es lo que ellos dicen. Ellos dicen que las personas, los malvados, cuando caen al infierno, ellos dicen que las personas ahí van a sufrir. Y se van a quemar. Y ellos dicen que hasta que sus huesos literalmente ya se consuman, se acabó. O sea, en otras palabras, el alma para ellos no es eterno, no es inmortal, perdón. No lo es. Entonces dice, por lo que para ellos, lo que le llaman la segunda muerte es la fulminación. ¿Usted sabe que la Biblia sí habla de la expresión la segunda muerte? Que ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice, para ellos esa segunda muerte es la fulminación, aniquilación final, describiendo que ellos no sufrirán por la eternidad. Tomado el artículo, ¿existe o no? ¿Qué dice la Biblia sobre el infierno? Usted le da clic ahí a esa descripción en verde
y lo manda directamente al link de donde tomé estas ideas que básicamente están muy apegadas al contexto de ellos, pero a manera de resumen. Ahora, voy a explicar brevemente los 4 pasajes bíblicos que para ellos representan que la muerte o la muerte del malvado finalizará, porque la paga del pecado es muerte. Vamos a ver, la conclusión expresada en esta frase está relacionada con la vida espiritual, hermanos. ¿Sabía usted que cuando el apóstol Pablo escribió este capítulo, cuando usted lee los versículos para arriba, el apóstol Pablo está haciendo una diferencia entre el hombre cuando viene a Cristo obtiene vida y obtiene libertad, porque ambas espiritualmente se obtienen. Vida desde la perspectiva que ahora está viviendo para el Señor, que tiene entendimiento en su vida espiritual de su Señor y su Salvador, pero también esperanza o también vida desde el contexto hacia donde se dirige su alma. Pero también el apóstol Pablo habla que cuando no hay vida en una persona, él dice que hay muerte. No se refiere a una muerte literal, porque usted está vivo. Él se refiere a una sombría, a una ceguera, a unas tinieblas que el hombre tiene cuando no está en Dios. Por ejemplo, voy a explicarlo brevemente. Cuando alguien dice que está ciego, ¿qué le quiere decir? Pero ¿está ciego o no está ciego? Usamos un lenguaje figurado. Es lo mismo que hacía el apóstol Pablo. Jamás se refería a una expresión literal. Se refería a figurada, metafórica. Y luego dice aquí, y como resultado al rechazo, dice que traerá inclusive muerte. Ahí lo dice el 5:12, Romanos. La cual se traduce en separación de Dios como pago por el pecado. Este pecado de muerte es conocido como la segunda muerte. Cuando el apóstol Pablo dice, traerá muerte, no se refiere a la primer muerte, a la física, a la literal, a la presente. Se refiere a la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? Más adelante lo vamos a ver. Dice, este pago es referente al conocido como la segunda muerte, como lo expresan otras enseñanzas bíblicas. 2. Malaquías 4:1, porque he aquí Jehová aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Sabe usted que está hablando del pueblo de Dios, hermanos? El pueblo de Dios en el libro de Malaquías, un capítulo antes, el capítulo 3, el profeta emite una profecía porque el pueblo de Dios se cansó de seguir la ley de Dios y no ver para ellos fruto. ¿Sabe usted que a veces sucede en la comunión con Dios que seguir la ley de Dios no trae el fruto que nosotros esperamos o el tiempo que nosotros deseamos, hermanos? Eso es algo interesante, porque es uno de los conflictos que a veces los cristianos nos enfrentamos inclusive en la actualidad. ¿Por qué si yo estoy obedeciendo a Dios? ¿Por qué si yo estoy honrando a Dios? ¿Por qué si yo estoy cuidando mi vida delante de Dios? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué no se resuelven los problemas? ¿Por qué no hay un milagro? Y empezamos a observar como si el efecto de la obediencia a Dios a nuestro entendimiento debería de responder nuestras necesidades. Lo interesante de esto es que Dios nos manda a la obediencia, pero no con la finalidad de que nosotros obtengamos en breve necesariamente o inclusive que obtengamos la respuesta a nuestras peticiones. Mire, hay personas que dicen, si usted se levanta todos los días ahora a las 7 de la mañana y usted ata, reprende y se avienta ahí 2, 3 palabrotas de conjuros y decreta, en 30 días su familia va a ser salva. ¿De dónde sacan tales estupideces? Perdóneme la palabra, hermano. No hay Biblia para sustentar esas ideas. Esas solo son invenciones del hombre, falsas esperanzas, falsos deseos. El pueblo de Dios, el profeta estaba tan molesto que el profeta les dice, ustedes se han cansado de buscar a Jehová. Y ustedes han dicho, ¿para qué seguimos buscando a Jehová si no hay remuneración? O sea que en otras palabras, ellos dijeron, ¿de qué me sirve guardarme? Y luego, ¿qué cree? Ellos mismos empezaron a decir, usted lo lee en el capítulo 3, dejaremos de hacer lo bueno, haremos lo malo y lo llamaremos bueno. Oiga, hermano, qué idea, qué concepto. Y luego el profeta emite en el capítulo 4 y le dice al pueblo de Dios, le dice, cuando venga el día del Señor, ustedes van a ser y su maldad como estopa. ¿Qué es estopa? En otras palabras, no hay, va a ser instantáneo.
No pienses tú que vas a tener oportunidad de arrepentirte. Cuando venga el día del Señor, lo que te espera automáticamente es un juicio. Mire, generalmente, legalmente en la vida, aquí en Estados Unidos principalmente, una persona puede llevar un juicio que le puede tardar años y puede gozarlo en libertad. ¿Verdad que sí, hermanos? Lo hemos visto infinidad de veces. Pueden gozar de libertad. Y uno dice, oye, pero si es culpable. Sí, pero las lagunas legales permiten que la persona pueda estar en libertad y puede ir a juicio por años y gozar de libertad. Eso lo hace el hombre en su corrupción. En su corrupción delante de Dios, el castigo del hombre va a tener su destino. Y luego dice aquí, este capítulo conocido como el gran día del Señor, que el gran día del Señor no es nada más y nada menos que el último tiempo final, el gran juicio de trono blanco, la condenación final de los hombres, que significa el día final de los hombres, y utiliza la frase estopa, utilizando un sentido metafórico. Yo me atrevo a creer que cuando venga el evento final apocalíptico, cuando las personas van a tener la oportunidad de presentarse delante de Dios y Dios les va a decir por qué vas a ser condenado, ya no es si vas a ser, sino por qué. Ya no es si lo eres, no, ahora por qué. Yo me atrevo que va a haber uno que otro que va a decir, no es cierto, yo no fui, yo no soy el de ese video, yo no soy el de esa foto, esa no es mi voz. Porque la conciencia del hombre así es, se rehúsa. Y cuando dice el autor, como estopa o serán estopa, da a entender, no vas a negociar con Dios, ni vas a cuestionar a Dios, ni Dios te dará lo que le llamaríamos la réplica, es que ya eres condenado. Y dice aquí, utilizando en sentido metafórico, que se esfumará la esperanza para ellos por su necedad. 3. Salmo 145, 20, que es otro de los que más se utilizan. El Señor cuida a todos los que lo aman, pero aniquilará a todos los malvados. Vamos a dejar algo en claro. Para empezar, no lo dijo Dios, lo dijo un salmista y está escrito en un canto. Dice, este salmo, su temática, o sea, su tema es claro. Se refiere a un canto de vida. Cuando usted lee el Salmo 145, usted encuentra un salmista que exalta la vida, que exalta la bondad de Dios y dice de la siguiente manera, expresando júbilo, misericordia, señorío, e invita a las generaciones a que lo hagan también. Y al finalizar recuerda que la maldad de los hombres no prosperará. Pero yo veo que de repente los malos sí prosperan, que a los malos hasta parece que los sigue la buena suerte, diría alguien, ¿verdad? Hasta parece que Dios les aplaude. En realidad no, hermanos. Cuando una persona practica lo indebido y sale beneficiado de esa práctica, esto no tiene nada que ver con Dios, esto tiene que ver con la corrupción de la sociedad. Dios establece en su palabra que quien practica el mal será enjuiciado y castigado por ello. No hay manera de verlo en otro contexto, aunque nuestros ojos nos muestren lo contrario. Recordando que Dios es justo para quienes lo aman, ellos no continuarán, refiriéndose a los malvados, recibirán su castigo, mas no en una expresión de muerte definitiva. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el salmista con esto? Una vez que muere el malvado, ya no prospera. Ahora, yo pregunto, una vez que alguien hace algo dañino, indebido, ¿lo puede seguir haciendo esa persona? En términos también terrenales, Víctor, ambas posiciones. Le voy a explicar por qué. Porque en realidad, cuando una persona daña en vida, cuando una persona perjudica en vida, al morir automáticamente, ¿qué sucede? ¿Sigue dañando? No, ya está muerto. Ya no hay manera en que esa persona en vida siga dañando. En realidad el salmista estaba exaltando en vida los beneficios de la bondad de Dios y estaba exaltando en vida también el juicio que vendrá sobre una persona que hace daño. Por eso abiertamente dice, aniquilará a todos los malvados. En otras palabras, su mal ya no existirá. Y eso es bastante obvio, pero es un juego de palabras que cuando se lee el Salmo hacia arriba, uno encuentra una explicación tan simple, hermanos. 4 dice, la explicación del Salmo 104:35, que desaparezcan de la tierra los pecadores. Oiga, qué palabras, ¿verdad? Y que los malvados dejen de existir.
Bendice alma mía al Señor. Aleluya. Salmo 104:35. Esta frase, que pertenece a un cántico, resalta los atributos de Jehová delante de los hombres, sobre su poder y gloria y cómo protege a los suyos. Recordemos que en los tiempos de Israel, hermanos, era muy común que las personas utilizaran a sus deidades como un punto de referencia para saber quién es más grande que el otro. En otras palabras, brevemente lo explico. Mire, cuando salía a pelear el pueblo de Dios con algunas naciones paganas, uno se figura que nomás salían ahí y con las armas y los caballos y todo eso. En realidad cargaban sus estafetas, cargaban sus logos, por así decirlo. Ellos traían sus deidades con ellos porque ellos creían que el hecho de traer la estatua, la imagen, la deidad, ellos creían que por el hecho de llevarla con ellos, de alguna manera iban a encontrar favor en tiempo de batalla. Así lo expresaban. Sin embargo, dice el salmista en este salmo, dice, no es así. ¿Por qué? Porque finaliza expresando el castigo que deben de recibir los que rechazan a Jehová. ¿Y sabe por qué dice los que rechazan a Jehová? Porque el pueblo de Dios, los hijos de Dios, la nación del Señor, por así decirlo, de repente, hermanos, se iban con los paganos. Y entre los paganos hacían batalla, se unían para pelear con el pueblo de Israel. Y el salmista les dice, ustedes que han rechazado a Jehová, ustedes serán castigados. Es bastante obvio. Dice, refiriéndose a quienes adoran a los dioses paganos, pero lamentablemente, históricamente, tanto como el que no cree en Jehová, como el que ha rechazado a Jehová, dice que no sean parte de la gloria de Dios que trae a los justos. Cuando se lee este salmo y se entiende su temática, no tiene nada que ver con la aniquilación, la fulminación de una persona estando muerta. Es la exaltación y la separación de dos seres, de dos deidades. Así que el infierno y la Biblia, como punto de referencia, el tema del infierno que ya fue revelado en la Biblia sobre sus características, quiénes serán condenados, por qué serán condenados, cómo serán condenados, cuándo es la última oportunidad del hombre para no ser condenado, inclusive para quien fue preparado inicialmente el infierno. Hermanos, ¿sabían ustedes que el infierno no fue preparado para el hombre? Bíblicamente el infierno no está preparado para el hombre, no fue diseñado para el hombre. La Biblia aclara sin ningún problema que el infierno inicialmente fue para Satanás y sus seguidores. Y cuando dice y sus seguidores, no se refiere a los hombres necesariamente. En su contexto se refiere a los que se rebelaron allá de acuerdo al libro de Isaías y de acuerdo al libro de Ezequiel. A eso se refiere la Biblia. A la tercera parte que podemos encontrar en Apocalipsis, que Satanás se rebeló para intentar usurpar el trono de Dios. Por lo que cualquier visión, interpretación o revelación que alguien pueda añadir, modificar o eliminar su definición, la Biblia lo llama anatema, ya que niega la veracidad de la Biblia. Así que, ¿por qué el hombre puede ir al infierno? De repente surge la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué alguien se puede ir al infierno? Bueno, dice la Biblia de manera clara, describe que el rechazo a Jesucristo como el Hijo de Dios será su condenación. Esta frase se describe de maneras diferentes. Mire, hay más, pero tomo las más importantes, las más entendibles para nosotros. ¿Por qué alguien puede ir al infierno? ¿Lo enseña la Biblia? ¿No lo enseño yo? No es una autopercepción, no es que yo ande de malas, no es que yo quiera decirle a la gente, venga a la iglesia porque si no se va a ir al infierno. No, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Uno, el que no nace de nuevo. Que me ayuden con estos textos bíblicos, por favor, hermanos. Tajantemente la Biblia enseña quien no nace de nuevo, así dice abiertamente. ¿Quién lo tiene por ahí? Juan 3:3. Y cuando se refiere al reino de Dios, se refiere el cielo, las moradas celestiales, la recompensa, en términos generales. Así que Jesús le dice a Nicodemo, si no alguien no nace de nuevo, no puede entrar a la presencia de Dios. La palabra no puede ver es una expresión metafórica, que también aplica literal, pero en realidad es presencial. Siguiente, amar más las tinieblas que la luz. Juan 3:19, más adelantito ahí. En otras palabras,
Cristo viene a la tierra, le ofrece al hombre la luz, la esperanza, la vida eterna. Dice, pero el hombre decide caminar sin Dios, decide rechazar el evangelio, y por esa razón, al rechazar el evangelio, ¿en dónde se queda? En las tinieblas. Mire, la gente tiene el concepto que las tinieblas es como que, lo más malo de lo más malo y de lo más perverso. Ellos sí merecen el infierno. No, la Biblia claramente diferencia que la luz es el evangelio, la esperanza, Jesucristo. Y las tinieblas, la Biblia lo define como el rechazo a Cristo. La Biblia lo define como la separación. La Biblia lo define como seguir las tendencias pecadoras y humanas del ser humano. Por muy moral que sea, el rechazo del evangelio automáticamente lo lleva a estar en tinieblas. 3, no obedecen el evangelio. Este aplica para aquellos creyentes, escuche bien, que apostatan. Para aquellos creyentes que prácticamente se oponen, se hacen hacia atrás en su posición actual. ¿Quién tiene por ahí? 2 de Tesalonicenses 1, 8 y 9. ¿Se fija cómo hace una separación, hermana Conchita? Uno dice a los que no conocieron a Dios, haciendo referencia a los que no se rindieron al Señor, pero también el mismo apóstol Pablo, ¿cómo dice la siguiente frase? Ok, cuando dice ni obedecen hace referencia a la iglesia, en otras palabras, a los que apostatan. Siga leyendo, por favor. Hay 3 expresiones que utiliza el apóstol Pablo en esa enseñanza. Dice, estarán ausentes de la presencia del Señor. Hay personas que tienen la idea que Dios no es malo, que Dios no va a ser malo y que Él los va a perdonar. Miren, hay cuestiones en la teología que de repente surgen y me han preguntado personas, ¿en el infierno va a estar Dios? Y la respuesta es muy simple. En el atributo de omnipresencia, Dios está en todos lados. En el atributo de su santidad, de su gloria, no, porque no está en la Biblia representado de esa manera, está como omnipresencia. El hombre va a ser castigado, el hombre va a sufrir una condenación, pero Dios no va a estar presente ahí. En el atributo de su omnipresencia está ahí, pero no en el atributo de su persona, como lo representa en la Biblia, las moradas celestiales o los cielos nuevos y la tierra nueva, no. Y siguiente, los cobardes, los incrédulos, los abominables, Apocalipsis 21:8, por favor. ¿Cómo la llamó al finalizar? ¿La qué? La muerte segunda, que es lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, ¿por qué el hombre puede ir al infierno? Simplemente porque no nace de nuevo, simplemente porque ama más las tinieblas que la luz, porque no obedece al evangelio, apostata del evangelio, y también Apocalipsis nos presenta una descripción sobre de estos personajes. Ahora, ¿qué es el infierno? Es un castigo eterno. La Biblia no lo describe como un lugar temporal o pasajero o de aniquilación, sino que su tiempo será para la eternidad. ¿Qué es la diferencia entre lo eterno y lo pasajero? En términos de nuestro entendimiento, algo eterno es algo que siempre, ¿qué? Siempre va a estar. Nuestra mente finita, ven hija por favor, está hablando el predicador, contéstale. Nuestra mente finita, ahí va a marcar, nuestra mente finita nos muestra que básicamente el hombre no tiene una eternidad. Eso nos muestra nuestra mente finita, hermanos. Oiga, hermano, qué padre sería comprar un refri que nunca se echara a perder, ¿verdad? No, es en serio. Qué padre sería comprar un carro que nunca se va a descomponer. Es en serio. Sería fabuloso. Sin embargo, sabemos que todo lo que el hombre hace tiene un diseño de tiempo de vida. Pues le voy a decir una cosa. Lo que Dios hace en relación a la recompensa, a la vida, al destino final del hombre, sí le presenta una eternidad, pero también lo que Dios le manifiesta al hombre por su rechazo al evangelio, también va a ser eterno. Así que vemos aquí en 1 Tesalonicenses 1:9, si alguien lo lee, por favor. Ayúdenme con los textos, hermanos, para avanzar. Primera de Tesalonicenses
Bien, después lo reviso. Significa que para siempre, Mateo 25:41. Búsquenlo por favor, hermanos, se me vence mi tiempo. ¿Para quién fue inicialmente el infierno? Y voy a corregir, no es Primera de Tesalonicenses, ahí hay un error mío, es Segunda de Tesalonicenses 1:9, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es una expresión a manera de describir eterno, para siempre, por siempre. Lo describe como un lugar donde no se apagará el fuego. Nos enseñan que un momento el fuego se va a apagar, hermanos. Sin embargo, Mateo 3:2 no lo ve de esa manera. ¿Quién lo tiene? Haciendo referencia a ello. También lo llama donde el gusano no muere. Marcos 9:44, por favor. Al fuego que no puede ser apagado. Jamás hace referencia a que el fuego se va a extinguir, sino habla de una continuidad. Siga leyendo, por favor, hermana Guía. La Biblia, cuando utiliza la frase del gusano, ¿a qué se referirá? ¿Hay un gusano dentro de nosotros? ¿A qué se refiere la frase y el gusano no muere? A ver, ¿a qué dicen el castigo eterno? ¿Nunca ha leído ese pasaje bíblico? Donde dice Jesús, y el gusano nunca muere. Uno que otro va a decir, así es un gusano ese hombre, ¿verdad? Hace una referencia a que el hombre, cuando el hombre muere, ¿en qué se convierte? En gusanos. Porque pasa de un estado a otro. Y cuando dice el gusano no muere, hace referencia a que el hombre no va a morir de tal manera en un exterminio, sino que estará continuamente. Esa es la expresión correcta. Y lo dice, será por los siglos de los siglos. Jamás la Biblia enseña que el infierno se consumirá, sino que será de siglo en siglo. Una manera de explicar por la eternidad. Y lo llama también de día y noche. Día y noche es para el entendimiento del hombre, dando a entender en todo momento, continuamente. Y todo esto es llamado castigo eterno. ¿Por qué van a estar en ese castigo eterno? Porque básicamente será el lugar a donde estarán los que rechazan el evangelio. ¿Qué es el infierno? Es un lugar de dolor y tormento. De acuerdo a la Biblia, este sitio no es solo un espacio separado de la tierra y de la presencia de Dios, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses 1:9, sino que también su estancia será dolor. Significa que lo podrán experimentar en entendimiento. Inclusive menciona como tormento eterno. La gente dice, pero ¿cómo se va a sufrir en el infierno si ya no va a estar mi carne ahí? Es que en realidad la razón por la que nosotros sentimos dolor es porque nuestra parte almática es la que emite el dolor. Y no hay manera que se escape de ella porque es una reacción del cuerpo. Y dice aquí, y serán con fuego y azufre. La Biblia lo describe tal cual, hermanos, fuego y azufre. Y dice, donde serán expuestos en vergüenza y confusión eterna, por lo que no será nada agradable para quien sea condenado. Voy a hacer una pregunta que pocas veces se hacen y pocas veces va a escuchar, sinceramente. ¿Usted piensa que cuando la gente sea arrojada al lago de fuego eterno, que es el destino final del hombre después de su condenación, usted piensa que los redimidos van a alcanzar a observar eso? Fíjese lo que el rico y Lázaro dicen por acá. En realidad sería bueno ocupar más argumentos bíblicos. Mire, yo constantemente cuando en ocasiones la gente quiere hablar conmigo sobre el infierno,
y hacemos esa separación, yo les digo, mira, inclusive la misma Biblia enseña que se va a observar. Si tú piensas que nosotros no vamos a ver nada, la Biblia te da otra opinión. El no querer ver sería lo más lógico, sería lo más consciente, lo más prudente, lo más razonable. Pero la Biblia nos muestra, y ahorita vamos a ver los pasajes bíblicos si se me da el tiempo, que en realidad si vamos a observarlos, ese proceso de caída. Permítanme, hermanos, la parábola del rico y Lázaro, o del mendigo y Lázaro, el mendigo y el rico, hermanos, en realidad solo es una enseñanza sobre la separación, pero más adelante en Apocalipsis se nos muestra abiertamente que sí lo va a observar, en este caso los redimidos. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué, hermana Conchita? ¿Lo tiene ahí? Léalo, por favor. Oh, ok, usted está leyendo de Lucas. Bien, sí, pero ese es un argumento solo para presentar la separación. Más adelante en Apocalipsis nos muestra ese contexto. ¿Quién será condenado al infierno? La Biblia describe personajes y tipos de personas que serán condenados para este lugar. Uno, Satanás y sus demonios. Ahí no hay cambio. Para ellos fue diseñado. Quien no fue hallado en el libro de la vida, los malos, el que no cree, quien no conoce a Dios, quien se deje marcar inclusive por la bestia. Hace tiempo escuché un exponente de la Biblia decir que en el tiempo de la gran tribulación, aún si alguien es salvo y se deja marcar, no pierde su salvación. Me hizo tan absurdo su comentario, perdónenme, hermanos, perdón, yo sé que estoy en grabación, pero es que en realidad no sé de dónde sacan esa idea. Vamos a leer Apocalipsis 14, 9 al 11, por favor. Gracias, Julián. Sí. Entonces, el que se marque en el tiempo de la gran tribulación, automáticamente, mire, de repente los jóvenes jugaban conmigo, ¿y si me dejo marcar y me arrepiento? Yo les decía, no. Si te dejas marcar, estás tomando una decisión. Y aunque tú te arrepientas, ya no hay vuelta atrás. Automáticamente viene el vino de la ira de Dios, así como lo acabo de leer. Termino de leer, por favor, hermana Conchita. Podemos observar, hermanos, que aún aquellos que se marcan y se dicen ser salvos o que van a arrepentirse después de la marca, ya no hay oportunidad. No la hay. Por eso puse este pasaje bíblico, inclusive los que se dejen marcar por la bestia, que es una doctrina muy terrible. Ya con esto finalizo. ¿Qué es la segunda muerte? El lago de fuego. Dice, la Biblia llama a la condenación eterna del hombre, lo que se le conoce como el juicio y la condena final, junto con Satanás y sus ángeles, la segunda muerte. La famosa segunda muerte que encontramos en la Biblia y que está mal interpretada, no hace referencia a una segunda destrucción. En vida, una persona fenece o muere o desaparece, y en muerte, la segunda muerte se interpreta como alguien que espiritualmente ya se desvanece. No, la Biblia le llama la segunda muerte al estado, al lugar, al destino, en donde van a consumirse aquellos que rechazaron el Evangelio. Apocalipsis 20, 14 y 15, por favor. ¿A dónde fueron lanzados? Al lago de fuego. ¿Y qué dice que esto es qué? Sigue leyendo. Entonces, esa es la muerte segunda. La muerte segunda no es que la gente va a fulminar, desaparecer, aniquilar, ser destruida. La muerte segunda es el estado de la separación final. Su castigo, su condena final por no haber venido a Cristo. La palabra muerte metafóricamente tiene muchos lenguajes. Tiene tristeza, tiene oscuridad, tiene anulación, tiene ausencia, pero también tiene castigo. Y a la luz de la Biblia también tiene eternidad. Entonces dice aquí Apocalipsis 21:8, dice, aún Cristo habló de este tema, donde advierte a ser cuidadosos sobre el destino del alma y del cuerpo.
Cuando dice el lugar donde el gusano no muere, hace referencia al cuerpo. El que persevere no pasará por este lugar, por lo que quien muere en la actualidad se encuentra en este lugar de tormento. Con esto finalizo. Lean el último pasaje bíblico, Apocalipsis 21:8, por favor. ¿En dónde tendrán su pago? Y que el lago de fuego es, ¿qué dice? La Biblia lo enseña. La Biblia no llama a la muerte segunda la fulminación. La Biblia llama a la muerte segunda el estado final del hombre, la condenación eterna del hombre. Lo último, después del gran juicio de trono blanco, la Biblia dice que serán arrojados, hermanos. Y cuando usted lee el capítulo 21 de Apocalipsis, ahí encuentra, por cuestión de tiempo ya no me pude detener, ahí encuentra que se va a observar. Los ángeles los arrojarán. Y observaremos, eso fue lo que dijo Juan, observaremos. O sea, dando a entender en la visión de Juan, él manifiesta que el hombre, el redimido, el salvo, el justo, el que se rindió a Cristo, el que caminó conforme a la voluntad de Dios, el que perseveró hasta el final, etcétera, etcétera, y todos los pronombres que la Biblia describe, la Biblia explícitamente enseña que se va a observar. ¿Y por qué? ¿Qué intención tiene? Pues simplemente ver la justicia de Dios. Así de simple. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta mañana. Yo lo animo a que